de Efesios. Pero fíjense que lamentablemente es una de esas epístolas que son una de las más descuidadas dentro de lo que es la erudición liberal. Ven esta epístola como literatura genérica. Piensan que Pablo no es lo suficiente específico, claro que sabemos que no es cierto. Sabiendo que esta epístola, bueno, está algo bastante relacionada con lo que es Colosenses. Y bueno, se cuestiona tal epístola por el hecho que dicen que existe una dependencia literaria, que son similares. Sin embargo, sabemos de que esta epístola, los recipientes fueron aquellos que pues vivieron en el siglo. Y claro que Pablo les escribió a aquellos cristianos del primer siglo que se encuentran allá por el valle de Laicos, allá en Colosas. Y pues tienen la esperanza que tenemos también nosotros, ¿no? De que estamos en el Señor, que esperamos esa vida eterna. Pero es una epístola. Ustedes toman el tiempo, no nomás de dar una repasada, pues es fácil leer esa epístola. No es como las otras epístolas o el libro de los Hebreos, ¿no? Que está un poco detallado, se tiene que entender algo del judaísmo para poder entender qué es lo que el escritor inspirado nos está diciendo. Pero aquí Pablo lo escribe de tal manera que se puede entender y eso es bueno. Pero es por eso que aquí vemos en esta epístola que Dios más que nada ha demostrado su gracia para con nosotros, como había comentado el hermano Paco Grande. Y claramente que esta epístola no fue una cosa fácil de poder escribir. Pero vemos de que esta epístola fue una epístola de Pablo en prisión. Ahora imagínense, estando en prisión, no como los tienen ahora, porque en comparación con cómo están las prisiones hoy en día, hagan de cuenta que es un campestre. Les dan de comer 3 veces por día, les dan donde vivir. El primer siglo era un mundo totalmente diferente, no había esos privilegios, era una vida muy dura, muy dura. Sin embargo, el apóstol Pablo se esmeró y sin embargo nos describe en esta epístola cuál era su condición, donde dice allá en Efesios capítulo 6, versículo 20, dice: por el cual soy embajador en cadenas. Y luego dice que de nuevo hable de él como debo hablar. Y esa palabra de nuevo, imagino que la han escuchado algunas veces, es la idea de hacer el esfuerzo. ¿Se explica? Es la idea de tener el valor. Esa es la idea, por ejemplo, una palabra sinónima que no se utiliza mucho, lo que yo entiendo en español, es lo que es la intrepidez. Hay que tener ese valor, ese anhelo, ese deseo de ser valientes, de predicar el evangelio. Y fíjense que si no son predicadores ustedes, compartan la palabra de Dios. Sirve de mucho para que alcanzar esas almas que andan buscando lo que es la verdad. Pero entonces, en cuanto al tema donde dice lejos de la ciudadanía de Israel, allá en Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12, pues es un excelente tema porque me motiva en lo personal para no olvidar, si es que leemos enteramente esa epístola, no olvidar cómo era o cómo éramos anteriormente cuando estábamos lejos de la palabra de Dios, cuando estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, la ciudadanía espiritual. Así podemos hacer una comparación, ¿no?, con algunas experiencias y voy a tratar de ser lo más breve posible. Pero hace como 30 años recuerdo que en las casas de mi padre anduvieron rodando, entre la casa de mis padres anduvieron rodando unos rollos de película, esos de 8 milímetros, y vemos que les diré que esos rollos que me había encontrado contienen más bien el historial de mi familia, de mis padres, mis hermanas cuando eran bebés, que yo las veía como una cosa tan hermosa, ¿no?, que nos peleábamos muy frecuentemente, pero es normal entre hermanos y hermanas. Y recuerdo que ya que tuve la oportunidad de hacer eso, pude pasar esa película a video digital y ahí pudiera yo ver con mis hijos. No me acuerdo yo de ellos. Hermosos recuerdos. Total de que podemos hacer ese esfuerzo, ¿no?, para no olvidar
de dónde somos y no olvidar de quiénes somos y de dónde venimos. Pero he notado, mis hermanos, que es fácilmente olvidar de dónde venimos y de dónde éramos. Lo veo muy frecuente, especialmente cuando viví por un tiempo en la frontera. Sin embargo, son esas experiencias que me hacen pensar cuando viví un tiempo en México, y desde el tiempo que mis padres nos trajeron a Estados Unidos y luego nos trasladaron hasta esta región del estado de Texas. Creo que podríamos estar de acuerdo que hay como un vacío, ¿verdad? Como que uno siente que extraña el país que uno conoció, aunque estoy nacido aquí, pero conocí lo que es la República de México. Entonces, lo que sucedió al poco después, para seguir y tratar de no olvidar, identificarme con esa cultura, aunque no es más importante que la vida en Cristo, quiero aclarar eso. Al poco después de que falleció mi padre, recuerdo que por alguna razón u otra pude heredar lo que era su silla de montar, los accesorios, algunos marcos con imágenes de la familia, mis abuelos, mi padre cuando era niño, y los tenemos ahí en un rincón para no olvidar la familia. Pero me acuerdo una vez que regresó y vino mi madre para visitarnos y me hizo la pregunta y me dice: Luis, ¿y por qué tienes ahí a esos cuadros y todas esas cosas? Y no le quise contestar, pero en mi mente pensé, para no repetir la historia, porque mi familia no creció en el Señor. Y cuando no estamos en el Señor son muchos problemas, de todas clases, de todos tipos. En total de que por eso vemos que escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12, en la palabra inspirada, nos llama a que recordemos cómo éramos antes, a recordar el pasado. Y lo hace de una forma positiva. Dice en Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 12, dice: por tanto, acordados que en otro tiempo, vosotros, o sea, que ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora póngase a pensar usted y yo, hermanos, ¿qué haríamos si hubiéramos sido los primeros recipientes de esa epístola? ¿Qué estuviera maquinando en nuestra mente? Porque para poder valorar la fe que tenemos en Cristo, aquellos que hemos obedecido el Evangelio, verdaderamente nos sirve recordar cómo éramos para apreciar la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús, apreciar a nuestro Padre Celestial, apreciar las promesas que el Señor nos ha hecho, si condicionalmente dice, si obedecemos el Evangelio y nos mantenemos fieles. Pero para que Pablo nos diga que acordaos, fíjense que no es nada fuera de lo normal en cuanto a lo que son las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y cuando dice aquí acordaos, podemos examinar algunas cosas, y más que nada podemos examinar y analizar lo que en breve, ¿no?, el acontecimiento, lo que sucedió en el Antiguo Testamento, allá en Ezequiel, un hermoso relato que habla metafóricamente, simbólicamente, en Ezequiel capítulo 16, cuando el Señor le dice al profeta: así dice el Señor, y aquí está lo que el énfasis: haz saber a Jerusalén. Y la pregunta que les hago yo a ustedes, ¿qué les pudo haber dicho? ¿Qué les pudo haber recordado? Hablando de la Jerusalén. Vemos que en el versículo 3, lo primero que les hace saber es de su origen y su nacimiento. ¿De dónde eres y cuándo naciste y cómo naciste? Es lo que les dice. Empieza desde el principio, cronológicamente.
Y luego en el versículo 5 les vuelve a recordar lo siguiente cuando dice: ninguno se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas. Luego veremos más abajo lo que dicen esos versículos para ver qué fue lo que fueron esas cosas. Todos podemos recordar las ocasiones, no sé ustedes, especialmente en comparación con el versículo 5. No sé si a ustedes les ha sucedido que algún día salimos de compras o salimos a comer y por alguna razón u otra no nos quieren atender, ¿sí o no? Sí pasa, ¿verdad? Y se siente horrible, se siente feo. Y es precisamente lo que estamos viendo aquí, que ni ojo ni hiciera caso a Israel. Y luego, después de que le recuerda a Jerusalén cuando nació y en la forma que se hizo eso, le dice: te hice tan hermosa, bella. Y el versículo 7, fíjense lo que dice: te hice tan hermosa como la hierba del campo, y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Recordándole que mira cómo te encontré, fíjate cómo estás. Fíjense que aquí el relato que estamos viendo está muy parecido a como a veces surgen o suceden algunos matrimonios, ¿no? Que se conocen, se entienden, se enamoran y luego se olvidan cómo empezaron las cosas. Sin embargo, en el versículo 8, fíjense bien que dice que el Señor le extendió la mano para cubrir su desnudez. La comparación que podemos hacer aquí, mis hermanos, es el siguiente. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor les extendió la mano en forma de que se les predicó el Evangelio? ¿Recuerdan ustedes ese día? Para darles un breve informativo aquí, recuerdo que así como tengo las manos ahorita, las tenía sudadas, esperando que solamente me dijeran: ¿cuándo te quieres bautizar? Y precisamente fue el hermano José Martínez, por allá en el sur de Texas. Y recuerdo ese día cuando tuve la oportunidad que pude obedecer el Evangelio. No se me olvida, sigo recordando ese día. Sin embargo, también dice y nos informa la palabra del Señor que también después de que le habló de su origen, la hizo tan hermosa que también la lavó con agua. Y aparte que le dio su baño, en el versículo dice que la vistió con el más fino, lino fino y con seda. Le dio lo mejor. La comparación en la cual yo puedo pensar ahorita es de que a mí el Señor siempre me ha dado lo mejor y lo que necesito, no lo que quiero. Porque lo que quiero posiblemente me echa a perder la vida que tengo en Cristo. Después de que la vistió, dice el versículo 11, luego la adornó con joyas. Fue parte del proceso. Fue la atención que le dio el Señor. Así como la atención que le debemos de dar a nuestras esposas. De amarlas, de quererlas, de decirle que les amamos. Espero que ustedes, hermanos, lo hagan también. Pero yo también puedo recordar el día cuando mis pecados fueron lavados. El día que obedecí el Evangelio, que fue el 17 de diciembre de 1998. Recuerdo el día que me quitó ese peso de encima. Pero a fin de cuentas, sabemos que algo horriblemente, espantosamente sucedió con Jerusalén, que empezó a confiar en su hermosura y tristemente se prostituyó con las otras naciones. Y todo esto, después de que Dios la procuró, la vistió, la lavó, y solo para llegar a prostituirse. Y eso es lo que pasa a veces, hermanos, que olvidamos a nuestro Señor, porque son tantas distracciones, son tantas cosas que el Señor, a veces, como dijo el hermano Aarón Andrade de Venezuela, a veces tenemos al Señor pintado en la pared. Ay, nomás lo tenemos cuando lo necesitamos, pero no es así.
Y vemos que en este acontecimiento, vemos que es el mejor ejemplo en cómo decepcionar a nuestro Padre Celestial, ¿sí o no? Si queremos decepcionar a Dios, y aquí está el ejemplo cómo hacerlo. Lo único que puedo yo pensar aquí es que qué vergüenza para Jerusalén, qué vergüenza para que fuera llamada una prostituta por nuestro Padre Celestial. Qué vergüenza. Y les pregunto a ustedes hoy en esta noche, ¿creen ustedes que sería posible que en muchas formas, individualmente y como iglesia, sea posible llegar a repetir la historia de Jerusalén? Muy posible. En las conversaciones que tengo con algunos de ustedes que estamos siempre en contacto, vemos muchas cosas como predicadores que a veces, y se me quieren corregir después, no hay problema, pero es difícil describirle a la hermandad que hay cosas que no se deben de hacer y hay cosas que sí debemos de hacer, pero es que siempre queremos un poquito más, pero no funciona así, hermanos. Pero es muy posible llegar a repetir esa historia, y por eso hay que acordarnos de lo que podemos leer, de lo que podemos discernir, y en las cosas que debemos de meditar día y noche, para no olvidar la importancia que tenemos en la fe en Cristo. Entonces es por eso que en Efesios capítulo 2, versículo 11 dice: por tanto, acordaos que en otros tiempos vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y Pablo está diciendo: acuérdense cómo era antes, acuérdense la forma que eran estas cosas, no olviden cómo era antes. Y esa palabra acordaos es una palabra en el griego que se dice naimonuia, y es la idea de tomar en cuenta, es el concepto de mencionar, es el concepto de idea de recordar, es la idea de pensar más bien de poder compadecerse. Y hay varios ejemplos dentro de lo que es esa palabra y la palabra que se encuentra en los versículos, especialmente en el Nuevo Testamento. Como por ejemplo, tenemos Lucas capítulo 17, versículos 32 y 33, que dice: acordaos de la mujer de Lot. Aquí nuestro Señor, hablando con sus discípulos, dice: acordaos de la mujer de Lot, y dice: todo el que procure preservar su vida, la perderá. Eso todavía aplica hoy en día. Y todo el que la pierde, la conservará. Luego tenemos la entrada triunfal de Cristo, y cuando estaban ahí sus discípulos, en Juan capítulo 12, versículo 16, que dice: sus discípulos no entendieron esto al principio, pero eso es cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron, está la misma palabra, de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Entonces, por algo, cuando vemos la Biblia que nos menciona cierto concepto, es porque es por alguna necesidad o algo de importancia. Y luego en Juan capítulo 15, versículo 20 dice: acordaos de la palabra que os dije, dice el Señor, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces el Señor le dice: acuérdense de esto, acuérdense de esta enseñanza. En Juan capítulo 16, versículo 4: pero os he dicho que esas cosas, que cuando llegue la hora, os acordáis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije esas cosas al principio, porque ya estaba con vosotros. Una vez más vemos la palabra acordáis. Y luego tenemos lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 31. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahí vemos los sentimientos de un apóstol, el deseo y el anhelo para ayudar a los hermanos. Yo les digo honestamente, hermanos, a veces yo también quiero llorar, y hasta creo que he llorado, de tratar de ayudar a los hermanos, decir: mira, es que aquí está la verdad, y es que no hay otra iglesia,
y es que no hay otra forma de adorar, y es que las palabras dicen esto, y yo no escribí el libro, pero tengo que hacer lo que me dice la palabra de Dios, si no puedo mantenerme fiel. ¿Qué quieren que haga? Yo no puedo volver a cambiar las palabras de esta letra, de esta Biblia. Y la batalla sigue siendo igual. Hermanos que desobedecen. Y luego podemos ver también lo que dice Hechos 20:35, capítulo 20, versículo 35, que dice: en todo os mostré que así, trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Así es que hay que recordar estas cosas. Recuerden, no olviden. Así es que lo que es dentro de lo que es Efesios capítulo 2, versículo 11, les recuerda el apóstol Pablo, y al mismo tiempo contrasta, pues un contraste, diciéndoles 4 cosas en la vida que eran antes y lo que ahora deberían de ser en Cristo. Y es lo que Pablo siempre, antes eran así y ahora es como deben de ser ahora. Entonces, ¿qué era lo que fueron antes estos hermanos allá en esos lugares tan lejos? Fíjense, por ejemplo, lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 1. Así es como eran antes. Estaban muertos. Y ustedes saben que como está el refrán mexicano, al tercer día huelen los muertos, algo así. Pero estaban muertos espiritualmente. El versículo 2 le dice: en los cuales anduvisteis. ¿En qué anduvieron? Que en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa palabra desobediencia me llama la atención con la forma que nomás se habla. Una desobediencia, que es estar en contra de la corriente de lo que es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y luego en el versículo 3 dice: en los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Me acuerdo que mi abuelo, tanto como mi padre, me decía: es que no hay que hacer del montón, hay que estar apartados. Espero que no se escuche mal eso, pero es que hay que ser apartados del mundo en cuanto a lo que es el Evangelio. Total, que en el versículo 5 le dice otra vez: muertos en nuestros delitos. Entonces, en pocas palabras le dice: miren, ustedes afuera de Cristo estaban espiritualmente ciegos, desconocen lo que Dios había o ha prometido. Total, de que déjenme de explicárselos de esta forma para que a ver si tiene sentido. Hace como 3 años hubo un accidente en la área de Dallas-Fort Worth. 2 licenciados y una señora o señorita en un carro Porsche, un carro muy lujoso de alta velocidad con turbo. Y los 3 se accidentaron una noche. Y fíjense lo que es morir físicamente o morir espiritualmente en pecado. Desde que despertaron en la mañana, me imagino que se levantaron, se bañaron, se saciaron, se prepararon para ir a trabajar, llegaron a la oficina bien vestidos, con corbata, de zapato, trabajaron todo el día, llegó el viernes en la noche y a lo mejor dijeron: vamos a salir a un lugar nocturno. Y después de que, me imagino que, bueno, sí, se embriagaron, se subieron al carro que tiene ese turbo que hace que acelere el carro rápidamente, le pisaron al acelerador, se arranca el carro, se despega del pavimento y se estrella. Y ahí terminaron. Y hagan de cuenta de que todo lo que hicieron desde ese día o desde antes de principio a fin, hagan de cuenta que era como un desfile para decir: aquí se les va a acabar la vida. ¿No se han puesto ustedes, hermanos, a pensar lo horrible que es llegar posiblemente a morir en sus pecados sin Cristo? Yo no sé ustedes, pero a mí me espanta de todas las veces que pude ver yo haber muerto.
Hablo a veces con el hermano Osvaldo Rodríguez, que fue militar, y el peligro que él enfrentaba, y tanto que a veces pues yo también, pero no como él, de que un disparo con eso se acaba la vida. No importa que también esté un soldado entrenado, puede suceder instantáneamente. Si no, miren, pregúnteles al hermano Carlos Targa, que estuvo en Afganistán. Algo increíblemente espantoso. De cualquier manera, para hacer el punto aquí, es increíble la gente que ni cuenta se da que hay una batalla espiritual. Lo mismo cuando acabo de viajar a Mongolia, el país asiático, gente que nomás sale a trabajar para ganarse la vida y ni cuenta se da que hay una batalla detrás de ellos para alcanzar esas almas. Un país que verdaderamente desconoce a Dios, y escuché, es que yo nunca he escuchado de Jesucristo, ¿quién es? Y todos bien atentos para escuchar. Incluso esas 2 semanas, 19 almas obedecieron el Evangelio. Y ahí se inició la iglesia en esas 2 semanas en el mes de abril. Gloria a Dios por ello. Pero ahora que están en Cristo, las cosas deben de ser diferentes, ¿verdad? O sea que si obedecimos cuando fuimos sepultados en las aguas bautizables con Cristo, es porque vamos a querer cambiar, ¿verdad? No más que no todos lo quieren hacer, ¿verdad? Queremos hacerla a nuestra manera. Como dice el comercial de Burger King, have it your way. A nuestra manera. Pero no funciona así, hermanos. Hay que hacer las cosas de la forma que agrada a Dios para no decepcionarlo. Pero vemos que en el versículo 4 del capítulo, Dios que es rico en misericordia. ¿Y por qué es rico en misericordia? Porque nos amó. Un amor que creo que no nos podemos ni imaginar. Y luego en el versículo 5 que dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Gracia tan infinita, gracia tan hermosa, gracia que nos instruye cómo vivir justamente, rectamente ante Dios. Y la gracia, recuerden que viene con instrucciones. Y luego podemos ver lo que dice en 2 ocasiones, que nos recuerda aquí que fuimos salvos por su gracia, capítulo 2, versículo 5 y capítulo 2, versículo 8. Y fíjense, cuando hay una repetición de palabras, ¿por qué será? Porque Pablo algo nos quiere comunicar claramente. Y se repite la misma cosa. Y es por eso que es importante recordar estas cosas. Y luego, aparte de cómo debemos de hacer, nos recuerda en el versículo 10 del capítulo 2 de que tenemos que recordar que Dios fue el que nos hizo, somos hechura de Dios y somos creados en Cristo para hacer buenas obras, no malas obras, no obras de desobediencia, no cosas que nos aleja de esa ciudadanía de Israel, esa ciudadanía celestial, esa ciudadanía tan hermosa. Porque el cristiano, fíjense bien, que no está para poner pretextos, sino para cumplir con su deber. Así es como funciona, así es como nos describe la Biblia. Y cuando vemos estas cosas, podemos comparar y podemos hacer un contraste como éramos antes, que éramos pecadores, transgresores en la carne, lejos de esa ciudadanía de Israel, como dice en Hechos capítulo 2, en el versículo 12. Y ahí donde dice ajenos, es más bien que desconocemos y estamos ciegos a los pactos de esa promesa. Y para que eso se entienda de esta ciudadanía, de cuando estábamos lejos, para que expliquen la forma más sencilla, déjenme escribirlos de esta forma. Les voy a garantizar de lo que entiendo la Biblia, que en el reino celestial no va a existir la inmigración ilegal como existe en este país. ¿Me explico?
Ustedes que hablan inglés, it's not gonna happen. Y como dice en East Texas, it ain't gonna happen. No va a suceder. No va a haber inmigración ilegal en el reino de Dios. Porque Dios tiene sus estatutos, tiene lo que nos pide que hagamos por la fe. Y no importa qué tan buenos hubiéramos sido, no importa qué tan humildes, no importa cuántas veces andemos cargando la Biblia en la mano, porque la cosa es de que no va a haber entrada para aquellos que desobedecieron o para aquellos que no se mantuvieron fiel en la sana doctrina, que son dos palabras que yo sé que ustedes han escuchado miles de veces. Un comentario que hace 2 años parece que hizo el hermano Paco Rada, que dice que yo creo que a veces los hermanos cuando hablan de la sana doctrina no saben ni lo que están hablando. Y es cierto, ¿cuál es la sana doctrina? Lean Tito, lean Timoteo, lean la Biblia, ahí se encuentra. Y en una conversación que tuve con el hermano Osvaldo hace 3 días, llegamos a la conclusión, bueno, más bien él, que a veces queremos un cristianismo light. La queremos muy fácil. Hermanos, es una buena batalla. Dios ya tiene sus requisitos, ya tiene sus expectativas. Voy a compartir unos de cuantos pasajes que ya ustedes han conocido y han escuchado, que como por ejemplo dice en Mateo capítulo 7 versículo 13, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Todo mundo la quiere fácil. En inglés es easy. No me molestes, no me mortifiques, quiero estar tranquilo. ¿Qué harían ustedes si fuera el apóstol Pablo que estuviera aquí ahorita hablando de estas cosas? Estuvieran mortificados, estuvieran incómodos. Yo creo que si yo estuviera escuchando esto con él en persona, yo creo que sí. Pero dice la palabra de Dios, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay que buscarla, hay que valorar lo que encontramos dentro de la palabra de Dios. Y este pasaje, versículo 13 del capítulo 7, hermano, le aplica a aquellos y nos aplica todavía a nosotros. No va a cambiar. Y esto es muy en serio. Y luego más abajito en el mismo versículo, en el mismo capítulo, empezando en el versículo 21, el pasaje que también nos aplica a nosotros. El versículo que se les ha repetido y se me ha repetido a mí también miles de veces, es el que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es que no van a ser muchos, van a ser pocos. Y si analizan este pasaje, el 21, versículo 21, 22 y 23, van a ver algunos que son verdaderos cristianos, van a ver algunos que piensan que son cristianos, y luego van a ver aquellos que piensan, bueno, están perdidos y desconocen a Dios. Dice aquí la palabra de Dios, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dice, nunca os conocí. Pudiéramos cambiar un poquito, ¿tú quién eres? ¿Te conozco? ¿Hiciste la voluntad del Señor? ¿Has cumplido con tu deber? ¿Has obedecido la palabra de Dios? Hemos trabajado como Dios quiere que trabajemos como iglesia. Si nomás fíjense, debería de estar este edificio lleno. ¿Pero dónde andamos? Y sabrá el Señor por qué. Pregunto, entonces, ¿cómo viviremos? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo viviremos? ¿Podemos vivir lejos de la ciudadanía de Israel aún siendo cristianos? ¿O podemos vivir como cristianos como dice la palabra de Dios? No en la carne, sino en Cristo, con la mente de Cristo.
Si ustedes acaban de obedecer el Evangelio, mire, hoy es un día más hacia adelante, donde ustedes pueden crecer espiritualmente en el Señor. Y eso es bueno. Eso es agradable ante Dios. No olviden 3 cosas. No olviden de quiénes somos. No se les olvide, recuerden. No olviden quién murió por nuestros pecados. Si ustedes recuerdan, es por algo que participamos de la Santa Cena, para hacer esto como un recordatorio, como dice Cristo, en memoria de mí. Algunos cantos también hablan de hacer esos recordatorios, no olvidar. Tercer cosa, no olviden el costo de ese sacrificio de nuestro Salvador, porque no fue nada fácil. No fue nada fácil de que el Señor tuviera que haberse entregado para morir por nuestros pecados. Así que con esto en mente, aquí les presento esta invitación. Para los que son miembros de la Iglesia del Señor, que posiblemente no han sido fieles, hoy podemos orar por usted. Y hoy usted se puede reconciliar con el Señor. Para ustedes que no han obedecido el Evangelio, que no han obedecido en la muerte, sepultura, resurrección, y han sido bautizados en Cristo y no son miembros de la iglesia, miren, con mucho gusto, aquí hay muchos predicadores, pero seré el primero en ofrecerme para estudiar con ustedes en esta noche, si es que tienen el anhelo y el deseo de estudiar y conocer la palabra de Dios, para obedecer el hermoso Evangelio que ofrece un perdón como lo mejor que podemos encontrar en esta vida. Porque el perdón de Dios es lo más importante que podemos adquirir en esta vida que tenemos aquí en esta tierra. Mis hermanos, es una bendición estar aquí con ustedes. Que el Señor me los guarde y gracias por estar aquí. Y podemos ponernos de pie mientras que el hermano puede dirigir el siguiente canto. O el hermano Miguel. Gracias.